migratorios, investigadora del Instituto Mora, para hablar también de las noticias más importantes que así considere ella. Mi querida doctora, ¿cómo le va? Un abrazo. Muy bien, saludos afectuosos por acá y conocí el otro día a un señor yendo a Los Pinos, Gregorio Chávez, don Gregorio Chávez, que te manda saludos y bueno, que ve el programa, oye el programa. Pues un saludo para todas las personas siempre listas y dispuestas para mandarnos la buena vibra. Oiga, doctora, ¿por dónde le entramos? Usted me dice. Bueno, Vicente, pues yo creo que hay un tema que es importante, está muy invisibilizado y yo creo que viene muy a cuento a propósito de lo que hubo ayer, de la visita que se hizo de parte de funcionarios estadounidenses a este lugar magnífico que es el sureste mexicano y toda esta presentación del programa Sembrando Vida. Y eso lo digo a cuento porque, y esa es la parte que está invisibilizada, estamos viendo este proceso interesante como proyecto, como programa, pero no tenemos información, tenemos muy poco, elementos para saber qué va a pasar con la aprobación desde Estados Unidos por un juez de Estados Unidos y por la Suprema Corte de Estados Unidos para que se reinicie el programa Quédate en México, conocido como MPP en inglés, y que es un programa, a ver si se van a acordar todos, Vicente, que Donald Trump impuso de manera unilateral para que personas extranjeras que están solicitando asilo en Estados Unidos, sean trasladados a la frontera mexicana, al territorio mexicano, a esperar el trámite en nuestro territorio. ¿Por qué? Pues porque la verdad, por gandalla Donald Trump y porque tenía la capacidad, el poderío, la presencia y nos tenía, la verdad que amenazados con el tema de los aranceles. Entonces, en ese contexto, y bueno, más allá de que fue correcto o no, era muy difícil, la manera como se podía negociar con el presidente de ese momento. El asunto es que entrando Biden, inmediatamente se quita ese programa porque es una de sus promesas de campaña. Él lo retira y entonces hay una demanda en Estados Unidos diciendo que Biden retiró de manera demasiado rápida ese programa. Y entonces con eso, un juez en Texas decide que efectivamente le parece que fue muy rápido y que llama a que se vuelva a poner que otra vez se active ese programa y por tanto se manden a los solicitantes de asilo en Estados Unidos a territorio mexicano a esperar su trámite. De eso se trata el asunto. Bueno, hasta ahí todo, pues dices, bueno, y ahora sí que nosotros, ¿qué? ¿Dónde entramos? ¿Dónde quedó el asunto? El punto es que todo esto está sujeto a que el gobierno mexicano acepte nuevamente abrir sus fronteras y que su territorio, nuestro territorio, sobre todo la frontera norte del país, sea donde se ubiquen las personas que pues desafortunadamente al tener que estar esperando acabarían en México. Fue muy terrible, Vicente, sí te lo digo, porque las personas que estuvieron esperando, varias miles de personas a lo largo de toda la frontera norte de México, estuvieron casi 2 años esperando que el trámite les correspondiera y poder continuar todo lo que es el juicio por el asilo en Estados Unidos. Llega Biden y cruzan. En menos de 3 días cruzaron casi 10,000 personas. Y obviamente a cargo del presupuesto y de toda la maquinaria política, jurídica de ese país. Bueno, con esta instrumentación resulta que México probablemente, y aquí es donde está la alerta, Vicente, según un documento oficial, público, sin mayor secreto, bueno, se supone que el gobierno de México tendría que dar el visto bueno y en todo caso decidir qué perfiles podría aceptar, por ejemplo, niños o familias o mujeres, o sea, una serie de cuestiones o nacionalidades incluso para que pudieran ser trasladadas a nuestro territorio. Entonces, en esta carta, los jueces estadounidenses dicen, bueno, este programa se tiene que reactivar a mediados de noviembre, por ahí de 15 de noviembre. Ellos ya están dando por hecho y simplemente están en negociaciones con el gobierno mexicano. El gobierno mexicano no nos da elementos para poder discutirlo. Ahí valdría la pena a lo mejor en una mañanera preguntarle si no está el canciller al presidente. Pero el caso es que, y este es el punto, bueno,
Es una situación delicada, Vicente. ¿Por qué? Primero, porque ese programa fue muy cuestionado en su momento, porque las condiciones de seguridad para las personas que a su vez están solicitando asilo en otro país, pues no son las adecuadas. México no instrumentó tampoco condiciones para que esas personas pudieran estar realmente en una situación correcta durante 2 años, Vicente. Y la otra es que, bueno, si nos vamos a la norma más específica, pues lo que tenemos aquí, Vicente, es la mayor violación a los derechos humanos de una persona que lo que quiere es, y ahí podríamos discutir muchísimo, pero asilo en Estados Unidos, no en México. Y todavía se tratara de un país muy pobre, pues extremadamente, digamos, precario, tal vez pues México estaría en condiciones de decir, oye, pues mínimo como país con cierta más condición tendría que apoyar. Pero estamos hablando no solamente de la economía más rica del planeta, sino la economía que convoca a trabajadores migrantes para que se acerquen a su territorio, a su país. Entonces, es una doble moral, Vicente. Es para mí un juego más político electoral de Estados Unidos, donde obviamente esta cuestión del juez, un juez conservador, bueno, ya te vas a imaginar, Texas, bueno, una composición muy conservadora de parte de los jueces, lo mismo que la Suprema Corte estadounidense. Entonces, este juego, que es más de Estados Unidos, tiene de alguna manera atrapado a México, porque yo no lo dudo, Vicente, no niego esta cuestión de la geopolítica, hay que ser claros con eso, y que bueno, México probablemente está viendo cómo jala, cómo logra salir de esta negociación sin raspones y sobre todo en un escenario que efectivamente pinta de manera positiva en otros asuntos, que sí, por eso empecé hablando, ¿no?, del programa de Sembrando Vida, y que sí hay buena relación con los funcionarios estadounidenses, y que sí muchas sonrisitas y lo que tú me digas, pero por lo pronto este tema va. Y la última cosa de acá, mira, si México no acepta, y aquí hay un as bajo la manga que puede usar el gobierno mexicano. Hay un grupo de organizaciones que han puesto ya una denuncia de carácter jurídico, un amparo, Vicente, para hacer que la Suprema Corte de nuestro país mandate o decida darle una instrucción a la Secretaría de Relaciones Exteriores digamos, en voz de su canciller, de nuestro canciller Marcelo Ebrard, para que no permita que nuevamente México sea territorio para el programa MPP o Quédese en México, ¿no? Entonces, esto lo podría usar el gobierno mexicano argumentando en los códigos que conocen muy bien los estadounidenses, bueno, pues el derecho, ¿no? O sea, ustedes, un juez tejano, pues que es una autoridad, supongo yo, de cierta relevancia, pesada, ¿no? Pero no es más pesada que un canciller como el nuestro o con un presidente como el mexicano, y por tanto nosotros no podemos recibir órdenes de un juez tejano, y menos si la Suprema Corte de nuestro país mandata vía una solicitud de una comunidad ciudadana con un amparo a que México no sea territorio de ese programa. Entonces, eso lo puede argumentar tranquilamente el gobierno mexicano, diciendo, bueno, mientras se resuelve ese juicio en mi país, yo no puedo ser territorio para recibir en este momento a personas que al final de cuentas, pues lo que menos quieren es eso. Y además, pobre gente, porque además los utilizan, digamos, como si fueran trapos. Ahora están en Estados Unidos, ahora van para atrás otra vez. O sea, tampoco se trata de hacerle el juego y ser cómplices de una violación a los derechos humanos, de lo que sería, lo que constituiría ese programa para estas personas, si México acepta, Vicente. Ese es el punto y lo delicado del tema que creo que hay que tener ahí presente, Vicente. Doctora, y además en estos temas migratorios hay casos específicos que deben atendernos, ¿no?, que deben ocuparnos. Bueno, te digo, aquí, o sea, entra esto que es delicadísimo, pero además, bueno, pues ya, si me dejas que le agregue, mira, yo creo que hay muchas cosas donde hay que discutir el tema de la política migratoria mexicana, porque no nos quedamos con la parte del flujo, Vicente. Y fíjate que justo en el contexto de esta discusión de qué va a pasar con el MPP, si van a reactivarlo o no, cómo va a resistir nuestro gobierno, con toda la diplomacia que le sabemos y le conocemos al canciller, eso ni lo dudo.
Pero también es delicado porque el país entero, Vicente, se ha vuelto o ha puesto retenes a lo largo de todo el territorio mexicano. Y ojo, si alguien dice, no, pues está bien para que detengan a la gente, déjenme que les diga, detienen al que sea. Y en lo que usted averigua o no averigua, ya lo bajaron del autobús o simplemente le hacen pasar un pésimo momento, sobre todo por un asunto. Porque hay una intención hasta de perfil socioeconómico, Vicente, que generalmente afecta a hombres más jóvenes y también que para la autoridad migratoria podrían ser migrantes. Y esto es racismo puro, Vicente. Entonces, aguas con eso. Aceptar un tipo de medidas como esta, al final, nos pone en esa vulnerabilidad y, sobre todo, viola las leyes de nuestro país que dictan que no debe haber retenes. O sea, ¿de dónde acá? Hay retenes y se supone que hay libertad de tránsito a lo largo de nuestro territorio. O sea, una cosa la podríamos discutir en términos de fronteras internacionales, pero esta instrumentación de retenes en el territorio nuestro ya es absolutamente contraria, no solo a nuestra norma, sino, insisto, yo he visto muchas historias ya en este momento de chicos jóvenes. Ayer vi un tuit que me impactó muchísimo porque me imagino una persona muy joven que dice, estuve varios días en un evento sobre afrodescendientes, discutiendo todo lo que tiene que ver el nuevo reconocimiento en nuestro país de la afromexicanidad. Y dice, bueno, ya regreso muy contento a mi casa y que me bajan del ADO. O sea, ¿cómo? Pues sí, porque le dieron un perfil y suponen entonces que es extranjero. Y aquí, si alguien me puede decir cuál es el perfil, o sea, volvemos a caer en el tema de que aquí se va a imponer una norma que es racismo. Y por eso, ese es otro de los puntos que, pues, de una vez alerto, Vicente, porque creo que debemos pedir y además, sobre todo, no solo explicaciones, sino que se pare este tipo de decisiones pues que van contra toda norma mexicana. Hay que se respeten los derechos humanos, que se respeten las familias, ¿no? Que se respeten los matrimonios, que se respete a la gente, no importa en dónde sea, pues. No solo no importa dónde sea. Pues te digo, si tú vienes a visitar, andas de que dices, bueno, pues me voy a ir a Morelia, voy a ir a Sonora, me voy en el ADO, bueno, dije ya el ADO, pero puede ser cualquier marca. Bueno, y que te bajan a la mitad y que de repente, bueno, a ver, Vicente, pues tú pareces más de Honduras, órale, para atrás, ¿no? Y casualmente no traes en ese momento la credencial. Y acuérdense de un detallito, México no tiene un documento de identidad universal, jurídica universal, no la tenemos, ¿eh? No es cierto que todos los mexicanos tenemos un documento, eso no existe en nuestro país. Que tengamos la INE es para votar, pero ese no es un documento de identidad jurídica universal. Bueno, entonces, dicho eso, no tenemos un problema y además se suma al hecho de que no se entiende muy bien, Vicente, y ahí a lo mejor el auditorio va a poder dar ideas. ¿Qué está pasando ahí cuando tienes, y creo que nos ha quedado a todos muy claro, que Relaciones Exteriores tiene una presencia importante en el tema de migración, la verdad, de cómo se ha ido construyendo la política migratoria estos últimos 3 años? Y sin embargo, quien decide, como quien dice, quien toma el papel del malo de la película, son los del Instituto Nacional de Migración, los de los retenes, los de las fronteras, los madreadores en la frontera sur. O sea, eso es el Instituto Nacional de Migración. Y a propósito de eso, a lo mejor escucharon, Vicente, de este matrimonio afgano que llegó a México en un vuelo directo desde, me parece que venían desde Turquía, llegan a México y la autoridad migratoria, el Instituto Nacional de Migración, los detiene, no acepta ninguna consideración de ningún tipo, no convoca también a la autoridad, digamos, que es la que puede dar cuenta de estos temas, que es la COMAR, la Comisión Mexicana de Atención a Refugiados. No resuelven por esa vía y los deportan. Los deportan a Turquía, pero se arma tal argüende, y te lo voy a decir, esto pasa todos los días, Vicente, y con las nacionalidades que me digas. Lo único es que ahora se armó un revuelo porque coincide que México hace menos de un mes
pues con toda, digamos, apertura, recibió a un grupo de afganos, o el orgullo mexicano de volver a nuestras raíces de hospitalidad, y no, un rollazo, y de repente pues llegan estos que no vienen en el grupo, y entonces ya no. El punto es que con ese escándalo, vamos a decir, que se armó, y gracias al Instituto de las Mujeres en la Migración, IMUMI, que llevó el asunto y le dio seguimiento y habló con quien se tuviera que hablar, bueno, pues la Autoridad de Relaciones Exteriores, por eso te digo, a ver, ¿qué está pasando por ahí? De Relaciones Exteriores mandó a que se revisara el caso, y esta pareja, en pleno vuelo, rumbo a deportada, llegando a Estambul, ahí les avisaron que México sí los iba a aceptar y venga para atrás de nuevo. Entonces, a ver, ya al final llegaron, abrazos, la foto, y bueno, ya tendrán que resolver su situación jurídica de la manera como digamos, su caso proceda. Vienen de un país que está en la lista de los países digamos, que son susceptibles de recibir asilo por nuestro país, ojo. Digo, eso nos dijeron públicamente. Y dicho eso, creo que vale la pena que lo tengan en el radar, porque una política migratoria no es solamente quienes cruzan el flujo, que además solo cuando se ve, no. El flujo es permanente, Vicente, todo el tiempo. Como sabemos que hay mexicanos que viven en el extranjero, todo el tiempo va y viene gente, todo el tiempo esa intención de moverse está ahí, esa digamos, dinámica. Lo mismo ocurre en nuestro país, pero de repente brinca porque hay situaciones excepcionales. Y en este caso, pues a mí lo que me parece importante es abrir un poco más el panorama y decir, la migración no es solo el flujo, tiene todos estos asegúnes, y ahorita estamos viendo una incongruencia muy grande con una mano, la buena, digamos, que no muy solidaria, y los que actúan como de policía malo, Vicente. Creo que vale la pena, pues, comentarlo con ustedes, y como dices tú, sin censura decirlo también, para poder, pues, hacernos la pregunta y convocar incluso a las autoridades de nuestro país a no solo explicaciones, sino a claridad en qué política migratoria es la que estamos siguiendo. Incluso, te diría yo, si eso es parte de la negociación, como muchos especulan, con los funcionarios para poder avanzar otras estrategias, bueno, pues tendrían que decírnoslo para que también, en todo caso, podamos criticar abiertamente o entender qué está ocurriendo. Pero yo creo que esa información está ausente y hay un silencio, pues, que no creo que sea conveniente, Vicente, querido. Oiga, doctora, y un tema antes de que se vaya, antes de que nos despidamos, que quiero abordar, y creo que por falta de compromiso de comunicadores o de medios de comunicación, o por temor, no sé, no se le ha dado vuelo. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha invitado a personajes de la oposición, como el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, a irse como embajador de México a España, y señaló que están abiertas las puertas para miembros de la oposición que quieran formar parte del gobierno de la Cuarta Transformación, y que iba a hacer anuncios en consulados y embajadas. Yo recuerdo que en algún momento hubo un compromiso tanto del canciller Marcelo Ebrard como del presidente Andrés Manuel López Obrador a reflexiones y posicionamientos de sin censura, de que no se iban a permitir o no se iban a hacer estos nombramientos políticos, porque yo recuerdo haber puesto sobre la mesa el caso del exgobernador de Oaxaca o de Chiapas, que era cónsul en Orlando, Florida. Lo sé perfectamente bien porque un exdiputado fue enviado como cónsul general de México en Chicago, con el que tuvimos muchos problemas por nuestra forma de informar sin censura. Después entrevisto a la exdiputada María de los Ángeles Huerta del Río y dice, yo no estoy de acuerdo con eso, porque esos puestos deberían de tomarse en cuenta a estos que quedamos sin curul, sin escaño, luego de las elecciones, pero que estamos comprometidos con la Cuarta Transformación. A mí me preguntó mi opinión y yo le decía, pues ni unos ni otros, porque yo no quiero que embajadas y a consulados envíe gente que no está capacitada para el cargo.
estos cargos políticos deberían de evitarse porque tenemos, creo yo, al mejor servicio exterior de carrera. Esos son los que deberían de asumir esos puestos. Deme su opinión. Yo sé que es difícil porque sí, en efecto, tiene que haber hasta cierto punto una cuota, o no sé si tiene que, pero hay una cuota de nombramientos políticos. Pero hay algunos que estamos en desacuerdo con estos nombramientos políticos porque la historia nos da la razón de nombramientos políticos que han sido verdaderamente lamentables en consulados y embajadas. Fíjate, Vicente, que para mí no es difícil, porque entiendo muy bien esta consideración de carácter político y como digamos, entre un premio, a veces un castigo, también, vamos a decirlo, pero que puede ser, digamos, una salida para ciertos personajes y que al final es una moneda de cambio. Digo, yo entiendo que por ahí va y muchas veces es esto de poner distancia a una situación que puede ser entre delicada o incluso que pueda marcar un cambio, ¿no? en la relación que se tiene. Ahora tú mencionabas el caso del exgobernador de Sinaloa, por ejemplo, me queda clarísimo por el territorio del que va y seguramente por el tipo de alianzas que quedaron establecidas. Entonces, pues ahí te va una embajada pues muy interesante, y a mí eso es lo que me parece, y ahí es donde para mí no es problema. Yo sí creo y que aún con esa consideración, pues hay otros cargos, y hay cargos menores, pero que no tienen por qué ser menores en el sentido también de la presencia y de la prestanza que se requiere. Y que el servicio diplomático de nuestro país, de verdad, mis respetos, es muy capacitado, tiene una formación y además pues se soban el lomo, quienes han hecho carrera y sobre todo, mira, la verdad es que en las últimas décadas se fue profesionalizando y claro, incluso la vocación diplomática, pues no cualquiera la tiene, Vicente, creo que ni a ti ni a mí nos invitarían, pero sí creo que hay un punto en el cual eso es lo que se tendría que considerar. Obviamente puede haber personalidades que destacan por su nombre, su presencia y que tú dices, bueno, me va a representar como país. Acuérdate del escándalo que hubo con esta representación cultural. Ya ni siquiera sé qué ocurrió con esta escritora que mandaban a España. También en un cargo como un premio. Y tú dices, bueno, y no hay toda esta gente que se ha preparado en términos de diplomacia cultural, que tiene toda una formación y no nada más porque sepa o no escribir. Yo esa parte ni la cuestiono. Entonces, sí creo que ahí tendría que haber una revisión más profunda. A finales del sexenio pasado hubo hasta una cuenta de Twitter que era muy interesante porque era anónima, la verdad, pero le tupieron con ganas evidenciando las injusticias que ocurren al interior de todo lo que es el aparato diplomático mexicano, porque también hay diferencias de pagos, también hay abuso en términos de jornadas laborales, también y eso lo tenemos que reconocer porque luego no lo sabemos y desde México lo decimos más boconamente, vamos a decir, ¿no? Bueno, les pagan tales cantidades. Pues sí, pero porque se vive o en euros o en dólares, que no es lo mismo que vivir en México. Entonces, son ese tipo de cosas que también quienes están dentro pueden argumentar de una manera mucho más clara y bajarle al escándalo. Y la otra cosa es que también aquí tiene que haber pues un poco respeto a las propias trayectorias laborales de gente que tiene un camino. Tú mencionas, bueno, es que esos lugares, pues, ¿no? Lo que te decía esta diputada, tienen que ser para los que no quedamos con curul. Perdón. O sea, ¿por qué? Si usted es diputado o es senador, bueno, haga su carrera o está haciendo su carrera en eso. Y francamente, si quiere pasar al ámbito diplomático, tiene todo el derecho. Pero entonces arrancas con ciertos pininos o una búsqueda también que tiene que ver por otros lados. Porque si no también, Vicente, aquí hay una parte donde se presta mucho a un manoseo que sinceramente sí valdría la pena que se reglamente al interior de Relaciones Exteriores, porque sí se ha jugado mucho en el mismo tono de lo que hemos visto históricamente, y no nada más en México. Yo creo que esto es una cosa que ocurre en muchos países, aunque sí hay cuerpos diplomáticos mucho más, digamos, compactos, más cerrados, en términos de que esas cuotas sean las mínimas y de que sí haya por lo menos una necesidad de que se acredite una cierta trayectoria y no mandes luego a cada bravucón, Vicente, que nos hace quedar 3 veces peor. Sí me parece a mí que eso es un tema que no está bien saldado
que sí incluso ameritaría una revisión y digo, al final de cuentas, porque respeto y agradezco mucho a los colegas que han elegido la carrera diplomática, bueno, pues que también a su vez se les reconozca esto, y ojo, viene la otra parte, que yo sé y conozco, he escuchado de algunos colegas ya mayores que en su momento han empezado a jubilarse, pues ojo, cómo eso también necesita el reconocimiento de toda una trayectoria laboral, porque si no, la gente queda sin la acreditación que requiere. Entonces, es un tema que nos prometieron y tampoco está, digamos, claramente transparente, y al contrario, en algunos casos no queda muy claro por qué a por qué no al otro, y sobre todo, por qué en todo caso no se decidió hacer digamos, una revisión interesante con todo. Y voy a insistir, porque tampoco soy inocente en eso. Hay pragmatismo, sí. Hay necesidad de jugar también a veces con estas cartas políticas, pues evidentemente, oye, pero te mandas a alguien, a España, a Francia, a Washington, espérate, ahí tendrías que mandar a los rudos, a los fuertes, a los que saben en serio, y de repente mandas pues a alguien que pues a lo mejor necesita salir de donde está, pero bueno, ¿y por qué no? Hay mucho planeta, Entonces sí creo que es un tema, y yo en eso comparto plenamente tu opinión, y plenamente la manera como no solo lo presentaste, sino como en su momento lo preguntaste al canciller, y creo que no hay respuesta aún, Doctora Leticia Calderón Chelius, como siempre es importante aquí en Sin Censura escuchar sus opiniones sobre estos temas. Yo le voy a pedir a las personas que nos están viendo y escuchando que la sigan en Twitter en @LetiChelius, Leti por su nombre, Chelius por su apellido, Leti Chelius en Twitter. Y bueno, pues aquí nos vemos el próximo martes o antes si lo amerita la noticia, doctora. Y muy alertas a esto que les comenté, Vicente, porque hay un silencio que no debemos permitir por el bien incluso del proyecto político que solo así, con transparencia y sin censura, puede caminar bien. Gracias, Vicente, claro que abrazo sí. Y también un saludo fraterno a todos. Un abrazo, la doctora Leticia Calderón Chelius, hablando con nosotros sin pelos en la lengua, sin censura.